Buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan en esta sala y a quienes nos acompañan de manera virtual por las redes sociales y posteriormente viendo este audio video. Hoy es lunes 19 de mayo de 2025 y nos hemos propuesto la tarea de hacer unas reflexiones en un taller abierto acerca de los alcances de geopolítica y seguridad nacional del abrupto ingreso de Colombia a la voracidad china de la ruta de la seda. Para el efecto, trataremos de hacer muy breve la descripción para que todos podamos participar en el ejercicio y para que no se convierta esto en un monólogo. Sin embargo, pues hay algunos temas que mm, podemos desarrollar, que podemos tratar de consolidar, y lo importante es que al final las dos preguntas que hay sean enfocadas, sus respuestas desde luego, a prospección, a qué puede pasar, cómo es que estamos en este enredo con el señor Petro y lo que nos acaba de meter, qué tanto le conviene eso a Colombia, cuál va a ser la actitud del señor Petro y del Congreso de la República y del mismo Estado colombiano. Es decir, que vayamos como a la prospección, a lo que puede pasar y no nos dediquemos a especular que es tan bueno, ni a encontrarle peros de que le faltó el punto y la coma, sino lo que es, eh, lo que es enriquecedor para todos, es la reflexión. Ah, perdón, aquí que me está dando una llamada y no me deja hablar. Bueno, eh, entonces les pedimos eso, no, no una contracrítica a las preguntas, sino una reflexión, a que todos estemos en la sintonía y nos demos cuenta de lo que pasa. Entonces, comencemos por definir para todos nosotros qué es la ruta de la seda, porque nos pasa muchas veces que nos gusta hablar y hablar y hablar y no conocemos a fondo, pero nos volvemos expertos en lo que no conocemos. Eh, el tema de la ruta de la seda está definido como un proyecto estratégico a largo plazo de del Partido Comunista Chino, porque no es de China, es del Partido Comunista Chino, que es el que gobierna ya como único partido, e inclusive en Estados Unidos, si ustedes no lo sabían, cuando se habla de la prospección internacional de China o de relaciones internacionales con China, lo que sea, siempre dicen es el Partido Comunista Chino y se refieren a Xi Jinping como el primer ministro del Partido Comunista Chino, como el presidente del Partido Comunista Chino. Entonces es bueno que lo tengamos en cuenta para que entendamos mejor este evento. Entonces, como ustedes lo ven ahí resaltado en lo que tiene el doctor Google en su inteligencia artificial, es una estrategia global. Como ven debajo dice global porque abarca Europa, Latinoamérica y África por medio, no a través, porque lo que atraviesa son las espadas, los cuchillos. Es por medio de proyectos de infraestructura, comercio, inversión e innovación tecnológica. Resulta que la ruta de la seda inicialmente fue concebida como o mejor, fue concebida como un proyecto para que cuando se cumplan los 100 años de la revolución de Mao Zedong en el año 2049, China tenga controlado el mínimo 70-80% del comercio del mundo, tenga controlada el 70-80% de la producción tecnológica y sea la vanguardia en investigación científica con el uso de la cibernética y la inteligencia artificial. Esa es la ambición, está escrito en sus planes. Ellos han hecho una cantidad de planes quinquenales, pero todos apuntándole al gran objetivo que trazó Mao Zedong y que luego otros lo desarrollaron con mayor énfasis en la parte tecnológica y comercial.
Eh, Inclusive hay quienes desconocen que Mao Zedong es el genio de toda esta cosa, por todas las arbitrariedades que cometió. Sí es cierto, él era un comunista, era un asesino, mató mucha gente, pero dejó un proyecto montado. Con ponerse uno a negar la realidad no gana absolutamente nada. Entonces, ellos en primera medida pensaron en tomar esta parte, ya les muestro con el cursor, que es la parte terrestre, que era más o menos la que se hacía hacia Europa en la época medieval, de la Edad Media, y luego ya eh, que creció el potencial, especialmente con el descubrimiento de América, cambiaron un poco este tipo de relaciones, pero todos sabemos que precisamente el descubrimiento de América se generó porque estaban buscando esa ruta para llegar a las Indias a comprar fundamentalmente las especies que era lo que conservaban la comida de los guardaban mejor, para ser más claro. Entonces, eh, como esto no era suficiente y ya le vieron que la teoría geopolítica de Hartford Mackinder, no se me olvide nunca ese nombre, curiosamente él era de Gran Bretaña y nunca fue marino, él era más bien de visión terrestre, concibió que aquí entre el centro de la gran isla, porque así esté separado por el canal de Suez, no importa, es una gran isla, Eurasia y África es una gran isla, el que tuviera el control de este pivote tiene el control del resto del planeta. Y eso quedó escrito en geopolítica y Alemania trató de desarrollarlo en la Segunda Guerra Mundial, no pudo, pero la China sí lo vio, entonces la China lo concibió extendiendo esta ruta de comercio hacia Europa y sacando una ramificación hacia Moscú y otra hacia el África. Pero ante la necesidad de crecer paralelamente, entonces comenzaron a construir una serie de puertos en los cuales China fue aplicando la teoría de otro gran geopolitólogo, que es el almirante Alfred Taylor Mahan, que fue el que dijo que quien controle el mar o los mares a partir de 5 puntos claves, entre ellos rutas mm, comerciales y militares, puertos, comercio, etcétera, controlará el resto del planeta. Y ponía de ejemplo el crecimiento de la Gran Bretaña y cómo España llegó a ser el imperio en el que no se apagaba el sol, y luego también evaluó todo el crecimiento de Grecia y de Roma sobre el Mediterráneo y cómo se desarrollaron fue a partir de mares, luego cómo Portugal desarrolló todo el comercio y la búsqueda de salidas y descubrió abajo el cruce por Cabo Verde en el África, y posteriormente fue eh, otro europeo el que descubrió, Alfredo de Magallanes, perdón, de Magallanes, el que descubrió el cruce por el Cabo de Hornos en Chile. Eh, Esto para decirnos que China inmediatamente pensó en hacer un gran desarrollo, que es el control de todo el sur del mar Índico, porque hay dos costas enfrentadas que son las australianas y la del oriente del África, especialmente con una isla que hay aquí, donde estoy moviendo el cursor, que llama la isla de Madagascar, que es la joya y la corona, para montar una plataforma de lanzamiento hacia el África. Entonces, muy hábilmente se está metiendo con esos puertos y ha aprovechado algo fundamental, que es la corrupción. Este puerto de aquí de Colombo, en Ceilán, es la joya de la demostración de la podredumbre, de la cual nosotros sí que seríamos presa fácil. Pero le dijeron a esta gente: nosotros les construimos un puerto, un aeropuerto, autopistas, ustedes tendrán en ese aeropuerto el movimiento más grande de aviones, aquí vendrá comercio, será el punto de entrada para la India, para Australia, y los corruptos que abundan en todas partes les copiaron y les dieron la patente de corso. No miraron fue que en el contratico decía que si Ceilán no le podía pagar a China,
China se apropiaba de eso y obviamente no pudo pagar y allá están de dueños prácticamente de esa isla, generándole una vez un desafío a la India y de una vez con un punto que es geoestratégico para controlar todo el sur del Pacífico, meterse a la Antártida, evitarle cualquier salida a China e irse apropiando del oriente del África y del oriente del África hacia adentro, habida cuenta que Estados Unidos y Europa han ido volteando el cuerpo a esa zona. Por otro lado, ellos piensan que controlando toda esta zona, por efecto dominó cae Australia, que queda bloqueada del apoyo, especialmente del Reino Unido, que tiene que cruzar toda esta zona, particularmente por el canal de Suez. Por eso han venido a meterse en Arabia Saudita e Irán, diciendo que ellos les ayudan a resolver el problema. Lo que quieren es tener el control del canal de Suez y de todo el Golfo Pérsico. Es visión estratégica. Y desde luego para Latinoamérica lo miran es como Latinoamérica no es ancha como la gran isla, sino que es longitudinal, es tener el control desde la Patagonia hasta México y asfixiar a Estados Unidos. Por otra parte, miran que al salir con la ruta de la seda aquí hacia el oriente e ir controlando China, es que el mar Báltico, perdón, ir controlando Rusia, es que el mar Báltico, que da la vuelta por arriba por el estrecho de Alaska, por el estrecho de Bering, para ser más precisos, sale a Groenlandia y entonces sí, Rusia, Canadá, los países bálticos reclaman posesión sobre el mar Ártico, sobre el océano Ártico. ¿Por qué ellos no pueden controlar entonces el océano Antártico, todo abajo, y el polo, y también controlar arriba? O sea, ser los dueños del mundo. Por eso cada paso que se dé aquí es fundamental. Y Colombia, que tiene nada menos que la garganta que une al Atlántico con el Pacífico, pues imagínense ustedes. Actualmente se han vinculado directa o indirectamente por varias formas. Del África, 53 países, donde la corrupción se da pelada a los árboles. En Asia Central, otros 6 países, donde tampoco es difícil encontrar corruptos, que son los países que terminan en TAN: Afganistán, Kazajistán, Pakistán, Uzbekistán, etcétera. En el Asia Oriental hay 3 países ya, en el Asia Meridional 6, que toda la vida ha sido conflictiva, y ahí está toda la presencia de la octava flota de Estados Unidos protegiendo a Filipinas y Australia. Hay en el Medio Oriente y el norte del África ya se han metido en 17 países, o sea que prácticamente lo que se llama el Magrebí, como le dicen en España, al, al oriente de la península ibérica, ya está aprovechando todos los problemas de conflictividad que ha habido en Libia, Túnez y Egipto. Allá están tratando de meterse con ganas y lo están logrando. En Europa se metieron a 29 países. Ahora con el ascenso de la señora Meloni se retiró de eso, pero ya tienen unas inversiones grandes y unas deudas adquiridas que toca pagarlas. Y en Australia, que son, u Oceanía, que es el continente donde está Australia, ya se han metido a todas esas islas que estudiábamos en secundaria y nos hacían aprenderlas de memoria, ¿no? Cele, perdón, Flores, Java, Cebú, etcétera. Y en América Latina ya están metidos en 21 países. Sin embargo, en América Latina no es que se haya concretado ya la ruta de la seda como tal. Y como les digo, hay varias formas, pero no es sino comenzar con una y ya de ahí para allá el paso está dado. Bueno, hay países como Panamá que se vio forzado a romper el contrato que ya tenían porque Estados Unidos se la puso contra la pared, el señor Trump, con el argumento de que China no podía venir a vulnerar el acuerdo Carter-Torrijos. Visto eso, ya entendemos qué es la ruta de la seda, entonces vayamos a mirar algo esencial. ¿Cuáles son las funciones del presidente de la República? Hay 7 principales y otras 7 subsidiarias, pero miremos estas 7 y es que tiene demasiado poder el presidente.
porque puede nombrar a todos los ministros del despacho y los directores del departamento administrativo. O sea que tiene la nómina de todos estos, no solo a los directores y a los ministros, que tiene la nómina bajo su poder. Cualquier nombre va a colocar como los toreros con su cuadrilla. Y este es el puntico que nos debe poner a pensar. Dirigir las relaciones internacionales, que es nombrar a los diplomáticos del globo y consulares, otra nómina poderosísima. Recibir a los agentes respectivos, bueno, eso lo hacen todos los países, todos los mandatarios, y celebrar tratados con otros estados y entidades de derecho internacional. Aquí está el problema. Recuerden cuando el coronel Caicedo nos enseñaba derecho constitucional, sí, Constitución de Colombia. El problema no es que esté escrito así ahí, el problema es que el Congreso de la República, como anda en otros menesteres, no ha legislado al respecto. Recuerden ustedes que Caicedo nos explicaba que cada artículo hay que legislarlo y cada eh, subcontenido hay que legislarlo y no se ha legislado. Entonces tiene un poder totalmente unívoco este señor para decidir. Por eso hizo algo que en otros estados serios no se le hubieran permitido, como fue romper relaciones con Israel y rechazarle con esa patanería a Estados Unidos el envío de los indocumentados y todas las que ha hecho, ¿no? Y aquí pues fue y firmó un convenio motu propio que comenzaron a tener dificultades porque la canciller dice una cosa, él dice otra y los asesores les dicen otra y todos los días hay un escándalo al respecto. Entonces, esta parte sí, él tiene que celebrar los convenios y tratados, pero es que hay que darle una protocolización a eso, cómo es que se hace y desafortunadamente con tanto leguleyo que hay en Colombia, porque aquí abundan los leguleyos, es lo que más tenemos, no han sido capaces de llevarle al Congreso de la República una ley clarita que le diga, sí, el señor tiene la facultad porque el artículo de la Constitución, creo que es 188 y no estoy mal, se lo faculta y eso está escrito ahí. Pero es que recordemos la primera frase que nos enseñó el coronel Caicedo aquí. En el derecho constitucional no hay derechos ni deberes absolutos. Todo debe estar regido por normas. Ahí falta ese pedacito, falta esa norma. Si ustedes revisan las sentencias de la Corte Constitucional respecto a las funciones del presidente de la República, se han manifestado en varias, entre otras, ya hay sentencia de la Corte, que la encuentran en el doctor Google, respecto al uso de los medios públicos y privados para transmitir información, pero pues al señor le entra por un oído y le sale por el otro, y con la ignorancia nuestra en los temas jurídicos, pues peor. Pero entonces, esa parte es el problema, porque se le faculta a él para firmar los tratados, pero se supone que todo tratado, todo convenio debe procesarse y no debe ser producto de una sobredosis de café perico o de sobredosis de amor en un momento determinado, o que en cada viaje que haga el presidente y que vaya la pasa paseando, entonces nos compromete a todos los colombianos porque es que él es omnipresente, omnipotente, omnisapiente, etcétera. Y ahí para abajo hay otras funciones que le dan un poder total. Es que es increíble todo el poder que tiene el presidente y así quedó la Constitución del 91. Por ende, él está aprovechando eso. Ahora pasemos a otro punto. Resulta que la canciller, la señora Sarabia, le dijo a los medios de comunicación que la reunión era para lo que se ha pactado, lo dijo clarito, es que no era un convenio, no se trata de una adhesión a un acuerdo internacional, su carácter no es vinculante, cada proyecto que surja será evaluado por ambas partes, o sea, uno entiende entonces qué fue lo que hicieron, pero circularon unos rumores en internet, que eso pues son rumores, que era que el señor Xi Jinping le había dicho a Petro que fuera serio y llevara proyectos. No creemos que eso pasó, porque si hay alguien que es protocolario en las relaciones son los chinos y tienen la paciencia del santo Job para manejar las cosas, no creemos que eso haya sido cierto. Pero bueno, algo pasó allá. Lo cierto es que esta señora dice que no se trata de una adhesión a un acuerdo internacional. Entonces, ¿qué fue lo que firmaron? Y ahí vieron ustedes el escándalo de que
que se llama, que era que Petro lo llamaba de una manera y que la señora la otra, y que había una grabación y que nos salimos, eh, o que le dimos como una especie de golpe a los retrógrados, algo así decían. El punto es que la señora finalmente dijo que había algo de transición energética justa. Suena muy bonito, ¿no? Pero como dice el costeño, hay que hacer esa vaina de caldereta. Ese es el problema del, lo mismo del plan de desarrollo cuando lo organizamos aquí. No se entiende, pero ahí está escrito. Agroindustria para la seguridad alimentaria. ¿Y esa seguridad alimentaria de quién? ¿De los chinos o de los colombianos? ¿Y la agroindustria en qué sentido es? Al estilo chino de Mao Zedong, matando a todos los que estaban en contra del régimen e ideologizándolos a todos, o es una agroindustria abierta en que la inversión puede ser, debe ser totalmente privada y sin ninguna injerencia del Estado, y que la seguridad alimentaria debe corresponder a planes estratégicos y enfoques y énfasis y protección de los productos colombianos y todo lo que tiene esa, eso es para especialistas. Reindustrialización del sector salud. Re- ¿Es una industria el sector salud o es un servicio? Y está escrito en un documento internacional, ¿no? Inteligencia artificial e infraestructura tecnológica. ¿Con qué propósito? Con el propósito de comprarle todo a China o de servirle de agente de inteligencia para seguirle comprando a Estados Unidos y luego entregarle la tecnología a los chinos. ¿Cómo será la vuelta ahí? ¿Qué es lo que ellos vienen a hacer? Bueno, y luego dice que contemple el financiamiento en condiciones concesionadas y cooperación no responsable. Letra menuda, ¿no? Condiciones concesionadas. Entonces, cuando se hace un financiamiento en condiciones concesionadas y el financiamiento lo va a hacer China, ¿quién es el que pone las condiciones? ¿El que presta la plata o el que la recibe? Cuando uno va a un banco, le pone condiciones al banco o es el banco el que le entrega una hoja que nunca la lee nadie, que tiene 2 páginas en letra chiquitica y firme aquí si quiere que le haga el préstamo. Y dice cooperación no reembolsable. ¿Pero en qué aspectos? ¿Favorables a Colombia o favorables a China? O vienen a hacer la cooperación aquí es que traen todos sus constructores como hicieron en el África, que no le dieron empleo a ningún nativo, sino todas las empresas llegaban con toda su cuadrilla y construían, y era una cooperación no reembolsable. O sea, le construían un tramo de una carretera, unos centros de salud, unas escuelas, pero no le daban un solo céntimo de dólar de ganancia a ningún keniano, ni a ningún ciudadano de esos países, porque allá llegaban con todo. Inclusive lo han hecho en Emiratos Árabes Unidos y en Qatar. Las empresas grandísimas donde no trabajan, ninguno de ellos, ahí están todos con chinos. Entonces esa cooperación no reembolsable, ¿hacia dónde apunta? Y más con estos personajes que son voraces. Y le mete luego el populismo que no puede faltar, que impulsa oportunidades comerciales y tecnológicas en zonas históricamente marginadas. Uno pensaría como lego en la materia, cuando habla de zonas históricas, especialmente zonas históricamente marginadas, se está refiriendo a que en el plan de desarrollo el señor Petro figura un proyecto de cooperación con China y con otros países sobre objetivos específicos, ¿no? Por decir algo, eh, cero enfermedades parasitarias para los niños, tantas vías terciarias en tal región. Uno supone que eso es lo, pero cuando mira el plan de desarrollo de Petro está lleno de populismo y de ideas vagas. Y aquí nos está diciendo que viene China a hacer cooperación no reembolsable y condiciones condicionadas. ¿Qué será lo que quiere el negro? Bueno, luego el exministro Juan José Manuel Restrepo, que más o menos sabe de economía y es muy visible en los medios de comunicación, hizo unas afirmaciones en varios medios de comunicación y dijo
que podría poner en peligro la industria colombiana, ya que podría abrir la puerta a prácticas comerciales desleales. ¿De qué estaba hablando él? Estaba hablando, por ejemplo, que los artesanos o las pequeñas microempresas, ya que no hay artesanos casi. Hablemos de las microempresas que fabrican zapatos aquí en el barrio Restrepo y el barrio Quiroga, que aún existen muchas, y otras empresas pequeñas que hay aquí en Colombia de fabricación de zapatos, tenis para los colegios, y lo mismo en Bucaramanga y en Cali. Hay algunas empresas de calzado. ¿Cómo van a competir si, digamos, para poner al comercio, pongamos una cifra exacta, 100.000 pesos un par de zapatos para un muchacho, para el estudiante de secundaria, y los chinos lo traen en 20.000 pesos, 30.000 pesos, y lo que se gana el comerciante otros 10.000 o 15.000? ¿Cuándo va a poder competir la industria? Se murió completamente. Papel, útiles escolares. Eso por hablar por cosas sencillas, ¿no? Los que aquí en Colombia fabrican ollas. Y eso que ya tenemos, si ustedes compran una parrilla de esas de azar, y es fabricada en China, que eso era exclusivo aquí de Universal. Y ya Universal está fabricando allá. Entonces, eso es grave porque afectaría mucho. La propia Catherine Miranda, que era petrista a morir, se ha vuelto en contra de él y coincidió con Bruce Max Master, que también tiene su corazoncito a veces para un lado y para el otro, pero le cuestionaron y lo que dijo la señora Miranda es que el Congreso no puede ser simplemente espectador. Ya vamos a ver por qué. Porque tiene la obligación de debatir, aprobar o negar estos compromisos que pueden llegar a afectar la soberanía económica y política del país. De pronto la señora no sabe mucho qué es eso, pero lo dijo. Bueno, y en cambio Max Master dijo que puede tener muchos costos y ningún beneficio, porque es que nadie invierte un peso, eso es como en la política, ¿no? Los que aparecen donando no sé cuántos millones, pero tienen algún interés, o como los Daddy, que le financian todo lo que quiere la muchachita, pero es que ellos no lo hacen porque sí, ¿no? Entonces, China no tiene ningún interés en comprarle nada a Colombia. Y en eso sí tiene razón Donald Trump en medio de sus arrebatos que le dan. China quiere vender todo el tiempo y comprar baratísimo la, los productos, las materias primas, procesarlas allá y ser voraz y controlar todo y aprovechar la corrupción, que es aquí sí se da silvestre, como las hojas de los árboles en la selva del Guaviare. Ahora miremos otras funciones para ir armando el paquete y formándonos la idea. Todos sabemos que hay una Comisión de Relaciones Exteriores de Colombia que está establecida por la ley, pero tiene un pequeño problema. En esa Comisión de Relaciones Exteriores está integrada por los que supuestamente más saben de relaciones exteriores, que son los expresidentes, los ex cancilleres. Y tiene unas funciones que le establece la ley también. Creo que es el artículo 180, no estoy seguro, de la Constitución, pero me parece que es ese. Y dice que estudiar asuntos de relaciones exteriores, emitir conceptos, asesorar al presidente de la República, participar en el desarrollo del derecho internacional y proponer derechos de ley. Pero aquí tiene la claridad de abajo, no tiene funciones ejecutivas o de toma de decisiones. Sus conceptos son solamente consultivos y no obligatorios. Y además, como se la pasan peleando entre ellos, entonces Uribe no va donde esté Santos, Santos tampoco va donde esté Uribe, aunque dice que él está dispuesto a atenderlo. Eh, Gaviria no va donde esté Pastrana, y Pastrana no va donde esté Samper, y Samper tampoco va donde esté Gaviria. Entonces ya ahí nunca se ponen de acuerdo. Y los pocos que van, entonces dan esas opiniones políticas pensando en las próximas elecciones. Y así ha funcionado eso. Pero si ustedes ven, de las 5 o 6 que tiene, hay una sola que no tanto proyecto de ley, aunque sí debería proponer el proyecto de ley de limitarle las funciones al presidente, pero no lo van a hacer porque ellos ya fueron presidentes y fueron cancilleres y están buscando otras cosas. Entonces, ahí está que ese organismo es más o menos como
los regalos que colocan de adorno en los árboles de Navidad en los centros comerciales. Cajas envueltas en papel regalo sin nada por dentro. Y esa es la comisión que asesora nuestra política exterior. O a esa comisión se le dan dientes o se quita de ahí, porque ¿para qué sirve? ¿Para qué está en la Constitución? Bueno, ahora miremos algo aquí muy importante que lo hemos estudiado de una y otra manera en nuestros conversatorios, y es cuáles son los pasos que contemplan los manuales de gobernanza, mínimos pasos que se deben tener en cuenta para elaborar y dinamizar una política de gobierno. Primera medida, identificar el problema. Identifiquemos el problema así por encima brevemente. ¿Es una necesidad de Colombia comerciar con China? ¿Es de vida o muerte? ¿Es más importante comerciar con China que comerciar con Europa, con Estados Unidos? Teniendo en cuenta no los productos que se necesiten, sino la balanza comercial, que es de lo que parten todos los gobiernos al analizar, y en lo que tanto insiste Trump, ¿no? Que la balanza comercial de Estados Unidos está en contra de ello con casi todos los que le venden. Entonces, ¿será que China nos va a comprar qué? Aguacates. Estamos en capacidad de competir con México. Nos va a comprar café cuando no somos consumidores de café, y estamos en capacidad de competir con Vietnam, que lo tiene ahí a la puerta y le pueden comprar todas las cosechas, o a Turquía, está más cerca, o lo que les interesa es venir a vendernos sus baratijas y todo lo que tienen, y de aquí salga y salga dólares, y de allá para acá nada. Entonces el problema se identificó. Bueno, hay que dar la duda. Formular objetivos de lo que tanto insistimos en Fundel. Llevaba objetivos claros el señor Petro con base en un estudio científico, técnico, analítico, mirando ya mercados para posicionar. Había hablado con los gremios, tenía unos planes, la embajada china le había abierto allá unos escenarios a los empresarios colombianos para que presentaran sus productos. El Ministerio de Comercio estaba ya preparando los borradores de los acuerdos formales con los chinos. Pues parece que eso no. Entonces, ¿qué objetivos tenía? Tercera medida, se diseñaron estrategias de cómo es que se va a negociar en la mesa, o se llegó simplemente allá a que lo hubieran reunido con él, que era el presidente del mundo, y desde allá, entonces de la China, porque estaba muy ocupado invitando a los vándalos que lo siguen a hacer terrorismo urbano. Esa era la gran estrategia. Y anunciarle al mundo que acababa de pisotear a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Seguía esa la estrategia. Luego dice que se debe desarrollar un plan de acción. O sea, la estrategia no se puede quedar en veremos, hay que diseñarla y hay que desarrollar todo el plan estratégico y los planes de acción. ¿Cuál es el plan de acción que sigue? Si la misma canciller no tiene claridad ni en los títulos de lo que dice, bueno, ya que ella no tiene claridad es mayor cosa. Y luego tampoco tiene claridad en cómo va a ser esa cooperación, cómo va a ser esa inversión China aquí. Entonces lo que deducimos es que se va a repetir otro ejemplo como el de Colombo Ceilán, el que pasó también en los países de los Balcanes, donde hay unas deudas grandísimas y se quieren apropiar de un poco de terreno. A Grecia le pasó, a Italia con el puerto de Trieste. Todo eso lo analizamos ya aquí cuando estudiamos como en 20 capítulos el plan ese de la ruta de la seda. Ahora dice implementar ya las líneas dentro del plan de acción de cómo se va mejorando eso. Pues si no tienen estrategias para iniciar, ¿qué otras líneas van a tener luego para mejorar? Y esta otra, evaluar resultados y replantear lo necesario. ¿Cuándo hemos oído que en Colombia se evalúen los resultados de cualquier actividad que haga el gobierno? Lo evalúa la prensa, ¿no? Con ciertos sectores. A veces lo evalúan en las universidades, pero no es una cuestión continua, sino más bien es para trabajos de tesis y para trabajos que ponen los profesores. Y uno que otro por ahí educador que escribe algún texto y evalúa resultados en determinado tema. Pero no tenemos esa cultura
y está escrita en las leyes de Colombia, pero no se cumple, porque los que tienen que controlar andan en otros menesteres. Y luego se debe informar verazmente a quien lo eligió de lo que hizo. Fuera de este señor, ¿cuál presidente nos ha entregado un balance real, no de autoelogios ni de publicidad a las 8 de la noche en horario triple A al estilo Peñalosa y los demás alcaldes que han pasado por Bogotá, incluido Petro, claro, o los presidentes, ¿no? El gobierno de la gente, el gobierno del cambio, el gobierno de la seguridad democrática, todo el tiempo autoelogios. Pero es que él dice clarito, verazmente, y resulta que una sentencia de la Corte Constitucional dice que el presidente de la República puede utilizar los medios de comunicación públicos y privados para informar, pero solamente actos, veracidades de ejecución de su gobierno, no de campañas políticas. Pero bueno, la ley está hecha para que todo el mundo la pase por encima y esa es Colombia. Ahora miremos otro aspecto, el Congreso de la República. Ahí están sus funciones. Tiene tres funciones básicas de acuerdo con la Constitución, una de legislativa, otra de control y representación. Y de ahí se desprenden 7 aspectos en los que debe trabajar fundamentalmente. Enfoquémonos en este segundo. Control. Control. Ejerce control sobre el gobierno y la administración pública, incluyendo la aprobación del presupuesto. Y eso tiene sus dimes y diretes. Fiscalización de recursos públicos, dimes y diretes. Investigación de posibles irregularidades. Ahí se quedan porque nunca pasa, porque es que no se van a pisar la manguera ellos mismos. Y puede requerir y emplazar a los ministros de Estado y autoridades. Acuérdense cuando al señor Peñalosa le dijeron que fuera al Congreso a rendir nuestro informe, dijo, no, el Congreso no es un ente superior mío. Pero eso dice la Constitución. Aquí no dice autoridades menos el alcalde de Bogotá, o no dice que el alcalde de Bogotá no sea autoridad. Pero el Congreso, como no tiene autoridad moral, ¿a quién va a llamar al Congreso? Y con toda esa rapiña y agarre que se mantienen entre ellos, pues menos. Y conocer acusaciones con altos funcionarios del Estado. La Constitución del 91 ya lleva 34 años y no hemos visto al primer ministro que se vaya por decisión tomada en una moción de censura. ¿No? Se han ido como este señor que vendía zapatos y fue ministro de Defensa porque estaba tan enredado que tuvo que irse. Y otros les ha tocado irse, ¿no? El mitimiti del señor Samper, el señor Saulo Arboleda, pero no fue porque el Congreso lo sacó. A Fernando Botero tampoco lo sacó el Congreso. Es que creo que a ese no le hicieron ni siquiera moción de censura, no estoy seguro. Entonces, las funciones de control del Congreso no se están cumpliendo. Cuando la señora Catherine Miranda dice que aquí debe estar, pues debería estar. Pero comienza porque lo que nos explicaba el constitucionalista, el mismo Congreso de la República no ha legislado la normativa con la cual se ejercen estas funciones una por una y han sido sentencias de la Corte ante demandas de abogados o de los colombianos por decisiones de algunos eh, funcionarios de alto nivel en la cual se toman o se producen unas sentencias, ya que hay problema serio. Ahora pasemos a la primera pregunta. Ustedes, ¿cómo interpreta la decisión de Petro? Estamos hablando de la decisión que no es tan claro qué fue lo que firmó, pero fue una decisión de todas maneras de meter a Colombia en un embrollo con la China. Si simplemente es un desafío abierto a la política exterior de Estados Unidos, per se, ya que él, desde su juventud como bandido, ha tenido esa mentalidad de odiar a Estados Unidos, o es continuar con su estrategia del caos inducido para seguir armando problemas y sumarle uno a otro y buscar lo que quiere de una constituyente que lo eternice, o es incitar a todos los países del ALCA, donde lo acaban de nombrar presidente pro tempore, para desafiar exclusivamente a Donald Trump y no a Estados Unidos, o es que el señor Petro ya tiene un plan de acción coherente para desarrollar todos esos eh, contenidos del pacto que firmó en China.
¿O será que va a utilizar este tema como propaganda cada vez que él le hable al país y que concite sus actos populistas como presidente, diciendo que Colombia había sido, como dijo Chávez una vez en Venezuela? Los gringos nos dicen que Venezuela está a 14 horas en avión de Caracas y eso no es cierto. Miren este mapa y verá que yo puedo ir en 2 horas a China y en cambio a Estados Unidos me toca ir en 4. Y lo dijo Chávez en uno de sus saludos presidente y la gente le creyó. Petro podrá utilizar los mismos argumentos parecidos. ¿O solo se trata de una cortina de humo para enmascarar todas sus trapacerías y seguir buscando lo que quiere? ¿O finalmente el señor Petro tendrá la fortaleza de carácter e informará veralmente al país qué es lo que quiere, hacia dónde apunta eso y si son estos puntos u otros? Entonces, mi coronel Alarcón, esta es la primera pregunta en la que queremos escuchar los puntos de vista de los participantes. Entonces, les pedimos que se concreten a contestar esto. No que ya existe la ley, no sé qué, no, no estamos hablando de esa ley. Estamos hablando de cómo interpreta usted esta decisión de Petro, qué es lo que él quiere hacer. Adelante, mi coronel Alarcón. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, ¿de esto pueden escoger alguna o tienen que ser todas? Sí, como Eh, lo que considere, pero que no se pase los 2 minutos, que no se convierte en conferencia. exacto, que nos digan el por qué. Bueno, entonces ya está la mano levantada de mi coronel Giraldo. Adelante, por favor, para sus 2 minuticos. Muchas gracias. Cuando me falten 5 segundos me avisa, por favor. Sí, cómo no. Yo pienso que es la primera desafío abierto a Estados Unidos. Eh, Porque si miramos qué otros países o qué otros jefes de Estado participaron, que realmente llevaban documentos importantes, a todos ellos los eximieron de visa para China, a la población, a Colombia no. Entonces, como no es claro lo que él hizo, pienso que el motivo es el desafío abierto a Estados Unidos. Como quiera que, siendo presidente del ALCA, de los países ubicados en todo el Caribe colombiano y las diferentes islas, porque no solamente son los estados, son casi 32 si no estoy mal. Ese documento no cubría sino solamente para Colombia, un documento que no es ni un tratado ni un convenio, sino que le colocaban otro nombre diferente. Eh, Simplemente se hizo precisamente para evitar la interferencia del Congreso, que es el que tiene que ratificar los tratados y convenios internacionales. Pero creo que definitivamente le corresponde al Congreso ejercer el control político, no al presidente, porque no lo puede hacer, pero sí a la canciller, quien fue la que asistió y que tendrá que explicar a todo Colombia qué fue lo que pasó. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, la señora Rosalía Medina. Este tema de la excelente planeación que ha hecho la China, tanto con el famoso collar de perlas como la ruta de la seda, la hemos venido estudiando desde hace como 4 años aquí en Fundel y probablemente no se le ha dado la importancia que se preveía hasta ahora que el Perú le ha concedido un puerto muy importante en su territorio. Considero que todos los puntos que están ahí, menos el de desarrollar planes de acción coherente, le van a servir para sus propósitos si la Corte Constitucional y, por supuesto, el Congreso no son capaces de parar todos los abusos que comete este señor de cualquiera de los puntos de las normas en la Constitución. Así es de que probablemente eh, no le va a resultar exactamente como lo diga porque ya nadie come cuento, como se dice, y probablemente, por lo menos en Fundel,
en el partido político estratégico transformador que hemos desarrollado, tenemos muy claros los objetivos nacionales que nos van a permitir tener soluciones a corto, mediano y largo plazo y nos van a servir para trancar este tipo de decisiones absurdas e incoherentes de este gobernante. Muchas gracias. Bueno, por favor, a lo concreto, vamos con sus 2 minutos, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches. Bueno, considero un desafío abierto a los Estados Unidos. Los revolucionarios de Colombia a lo largo de todos los años siempre han protagonizado un odio hacia los Estados Unidos, hacia el imperialismo yanqui, como siempre lo han manifestado. Entonces, no, lo considero en esa forma, un desafío abierto a los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Perdón, mi Ah, coronel, perdón, mi coronel, una aclaración. Me quedó mal en la ayuda. No es ALCA, sino CELAC. CELAC, es un error mío de dedo ahí. Es CELAC, no ALCA. ALAC. No, donde dice ALCA no es ALCA, sino CELAC. CELAC. La de, sí, 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 fue un error mío la, ahí. la de Petro. Sí, sí, sí. Eh, Listo, mi coronel. Entonces, vamos con mm, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches a todos los integrantes de la sala. Yo me inclino por el desafío que Petro viene haciéndole a Estados Unidos. Primero porque no gusta, a Petro no le gusta la seguridad, le gusta es el desorden. Para poder concluir de que él va a formar su propia tropa con los bandidos que siempre al cual ha pertenecido Petro. Destruir lo que tenemos. Y lo afirmo porque pues Estados Unidos, mal o bien, ha contribuido en muchos aspectos, entre ellos con la fuerza pública, para la seguridad, con bienes, servicios, capacitación a la fuerza pública en todo el territorio nacional. Entonces, Petro no le gusta. Él, entre más desorden haya, mejor para él, porque las personas que siempre han vivido en la miseria van a tenderle la mano, a pedir a todo momento la borona de pan y así ir incrementando aparentemente que tiene seguidores a montón. Esa es mi apreciación. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, la doctora Ethel. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Como siempre hay que elegir una opción o se puede relacionar. Está bien. Ok. Creo que es un desafío abierto a Estados Unidos, pero continuar con el caos inducido no es conveniente. Primero porque la baja es inminente. Incitar al ALCA sería algo poco inteligente, por decirlo con buenas palabras. Planes coherentes, no, porque la coherencia sería ser más represivo al estilo sangriento y no puede ser. Utilizar el tema como propaganda es muy probable porque relacionarlo le da poder.
si bien son cosas horrendas de lo que son capaces por tener poder, hasta incluso matar, y no pasa nada. De verle al Estado millonadas tampoco, porque Trump y el método de negocios que es lo político en Estados Unidos lo hizo ser presidente por segunda vez. En fin, es una cortina de humo. Creo que elijo esa opción. Es solo una cortina de humo porque no tiene salida. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Mientras tanto, entonces, mi coronel Fuentes, adelante. Mi coronel, me voy por el primer punto. Buenas noches, perdón. Por el desafío abierto a Estados Unidos. Claro que sí, porque desde que ya se posiciona Donald Trump, él inicia obviamente un lenguaje desafiante, abierto contra los Estados Unidos, contra el presidente Trump. Pero recordemos también que Petro es nombrado presidente pro tempore del CELAC, y con la visita que hizo a China consiguió un crédito abierto para los países que están en el CELAC de 66.000 millones de dólares. Entonces, acá lo que vemos es que él está buscando es prácticamente incitar a estos países que conforman el CELAC para continuar ahora un caos, digámoslo, internacional. No contento con lo que ya ha creado en el país, pues obviamente ya quiere hacer otro tipo de caos hacia la parte externa. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Antes de darle la palabra a mi coronel Saavedra, que se le volvió a caer la señal, que vaina. Vamos a dar lectura a la opinión, a los argumentos que vota en el día de hoy la doctora Sonia. Dice, la adhesión de Colombia a las rutas de la seda es una cortina de humo. No hubo anuncios oficiales previos para informar al país a qué se iba, ni se ha explicado con claridad cuál fue el acuerdo y qué implica, cuáles proyectos concretos se derivan de él y cómo se garantizarán los intereses nacionales. Lo que hay es un supuesto gesto simbólico, sin cronograma, sin inversiones anunciadas, sin consulta con sectores económicos o expertos en política exterior, entre paréntesis, comisión asesora. Firmar un memorando no equivale a una política pública, y sin claridad, sin reglas, sin impacto real, la firma no es más que un acto de propaganda diplomática. Además, es un anuncio que ayuda a mantener la polarización y el caos. Muchas gracias a mi doctora Sonia. Adelante, por favor, mi coronel César Saavedra. No, parece que tampoco le ha podido subir la señal. Ya puede abrir su micrófono, sí, mi coronel Saavedra.
No, imposible. Entonces, mi coronel, vamos con la segunda pregunta. Bueno, mi coronel, Eh, va la segunda pregunta y también les pedimos, como punto anterior, la concreción. ¿Cuál será la conducta del Congreso de la República frente a este evento? El actual Congreso, no el que viene, sino el actual. Conociéndolos como son y conociendo que están en campaña política frente a su reelección, y no es descabellado pensar que el hundimiento de la reforma del señor Petro tiene más actividad propagandística que de realidad. Pero sin embargo, pues vamos a mirar los puntos, ¿no? Para que nos formemos una idea más concreta. Ejercerá la función de control que le establece la Constitución Nacional. Harán caso omiso y seguirán en campaña electoral, que es lo que más les gusta. Que es que ese cargo es muy bueno. O en tercera medida, plantearán revisiones a la Constitución para controlarle más el poder al presidente, o interactuará con otras instituciones para argumentar muy bien, gracias a la Corte Constitucional, para argumentar muy bien cómo se reglamenta lo que tiene que hacer el Congreso, perdón, lo que tiene que hacer el presidente y el paso a paso, y no que él va y firma y luego el Congreso llega a debatir si se aprueba o no, y el punto de vista antes organizativo y judicial que, judicial no, sino de jurídico, perdón. U otras, ¿cuál será la conducta del Congreso? Y me quedo, es que conducta, ve que lo escribió un bayuno, la conducta, ve. Entonces, ¿cuál será la conducta del Congreso de la República frente a esta situación específica del señor Petro? Adelante, mi coronel. bueno, entonces vamos, mi coronel, no sé, creo que mi coronel Saavedra alcanza a estar ahí presente en este momento para que obtengamos la pronunciamiento de su primer pregunta. Adelante, por favor. Gracias, Nicole. Buenas noches a la sala. Sí, yo creo que hay algo interesante. El día de ayer salió un artículo en El Tiempo que habla precisamente sobre el viaje a China, los pros y los contras. Y parte de lo que se habla, y por eso en la adopción de otras, manifiesta que es un acuerdo de intención que no es vinculante. Entonces, indiscutiblemente esto es una cortina de humo para justificar un viaje que no fue coordinado, programado, ni tenía ningún norte. Lo que está haciendo el gobierno en este momento. Todos los puntos que pusieron ahí tienen algo que aportar a esa situación, y también es claro que, aunque vemos como el desafío de los Estados Unidos, creo que a él le quedó claro en enero cuando quiso levantar la mano y decir no es así, y le tocó recular. O sea, yo no lo miraría tanto como desafiar a los gringos, porque él ya sabe qué terreno pisa. Entonces, sea lo que él quiera, no le conviene en este momento a él que Estados Unidos sencillamente haga más presión sobre el BID, que haga más cosas para afectar el desarrollo de nuestro país. Entonces, no me iría por ahí, me voy por la cortina de humo, indiscutiblemente. Y en el segundo punto, sobre cuál sería la conducta del Congreso, yo creo que es un momento histórico del Congreso. Hoy nuevamente el gobierno radica la consulta popular. O sea, él sigue con su objetivo de elecciones 2026, y él todo lo que pueda hacer que le sirva de campaña, que le sirva de caballito de batalla, lo va a buscar. Entonces yo creo que es el momento en que el Congreso interactúe, es el momento en que ejerza la función de control y que cuestione. Si no puede cuestionar al presidente, sí deben citar a la canciller a que salga y nos diga qué pasó, cómo pasó y qué se espera, porque es la única forma de ponerle freno con los argumentos que él mismo pone sobre la mesa. Nada, y lo que, para cerrar el artículo de lo que dice del viaje de China, no es bueno negociar con ellos. Ofrecen una cosa, cobran otra. Eso de que le doy pero no le doy, eso no funciona con ellos. Y yo entiendo que es un comunismo, pero es un comunismo democrático. Ellos quieren es abarcar el comercio y ser los dueños del comercio. Y si Colombia se presta de caballito de batalla, ahí va a estar. Y la muestra está de lo mal preparados que estábamos nosotros en el viaje. Y perdone que responda a las dos preguntas, es lo que decía mi coronel. Los otros países, Chile, Brasil,
sacaron el beneficio de la visa. A nosotros ni siquiera nos mencionaron. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Saavedra. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Bueno, respecto a la segunda pregunta de la conducta del Congreso, ya desarrollé la primera que dice ejercerá función de control, voy a omitirla y solamente me voy a referir a la segunda de manera parcial, porque como dice hará caso omiso, pues ya según mi respuesta no hace caso omiso, sino que va a ejercer el control político y lógicamente este papayazo que dio Petro va a ser utilizado por los senadores que en este momento son precandidatos y lógicamente van a aprovechar ese papayazo para explotarlo en contra de Petro. Gracias. Gracias, mi coronel Giraldo. Adelante, por favor, doctora Ethel. Sería un buen momento si fuesen buenos líderes políticos con experiencia y cordura en cuanto a la representación implica en cualquier congreso, la figura que, que debe existir. En respecto a el acontecer, todas las novedades que existen y llevarlo a debate, establecer normas, resoluciones y determinar luego las condiciones en que se llevó adelante y poner las cartas sobre la mesa, como se dice. Eso sería grandioso si lo aprovecharan, porque es el trabajo, es lo que garantiza eh, lo último en la gestión del presidente actual. Sería el as en la mano de tener el poder de hacer derogar lo que no está bien y poner las cosas en su lugar. Se ejercería la función de control, pero creo que eso no es muy probable. Ojalá me sorprenda y les haga bien a toda Colombia, pero sería sensacional, un mejor momento de hacerle bien a Colombia. Muchas gracias. Gracias, mi doctora. Adelante, por favor, la ingeniero Rosalía. Sin duda alguna, con todas las fallas en que ha incurrido el Ejecutivo actual, el Congreso actual puede que siga en su campaña para mantenerse en estos cargos o algunos aspirar también a la presidencia. Pero esperemos que realmente hagan la oposición que corresponde y sobre todo porque para las próximas elecciones el primer proceso va a ser el de elecciones de Congreso. Así es de que pienso que todas las fallas en que ha incurrido Petro y su gobierno probablemente van a ser utilizadas tanto por el Congreso actual, por el que se nombre probablemente en marzo del año entrante, no sé, de pronto la fecha no la tengo clara, y podemos esperar que salgamos de de este absurdo periodo que hemos tenido en el gobierno y en prácticamente todas las instituciones en este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel. Bueno, yo me iría por el primer punto que, pues obviamente, y es una gran oportunidad de la oposición para que se exija la rendición de cuentas y control político. Entonces, allí es donde va a haber un debate de control político. Es más probable para que la oposición, pues, convoque a ese control político
en el Congreso a la canciller y otros funcionarios de gobierno para que rindan las cuentas sobre los alcances que tuvo esa visita y qué acuerdos se firmaron, porque eso no es que fueron, volvieron y ya, eso no es así. Y me imagino que van a solicitar los informes detallados y qué beneficios hubo para, para esta visita y qué riesgos podrán haber a futuro. Y en la revisión de los acuerdos, pues obviamente, eh, si son de carácter formal, informal, y pues de todas maneras el Congreso tiene un papel para rectificar o ratificar esa situación. Ya lo decía mi coronel, hay unos asesores, pero yo veo que de pronto estos asesores ni siquiera los alzaron a mirar. Entonces es muy importante eso porque pues ya algunos, por ahí leyendo algunas lecturas, hay exministros que ya han radicado demandas contra el plan de cooperación con China. Y lo dijo muy bien y bien clarito mi coronel hace poco en su exposición. Mejor dicho, deben estar los empresarios pegados al techo. Imagine los de la industria textilera, los de Expomoda, los de, bueno, no tanto los de la comida, los de calzado, en fin. Pues esto es muy delicado, muy delicado. Y por eso es que el Congreso debe ejercer inmediatamente esa función de control. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Nos quedan las últimas, entonces, por favor, adelante, mi coronel Pachón. Bueno, ante esta interrogante yo considero de que el Congreso sí hará algún intento de ejercer un control político a la ministra de Relaciones Exteriores, a la canciller, pero no le va a alcanzar no va a alcanzar los argumentos para convencer a la bancada para que el objetivo de ese ejercicio logre lo que siempre se pretende buscar, que es sacar al ministro por falta de idoneidad en el cumplimiento de sus misiones. Lógico que esa actitud y actividad de quienes se atrevan a hacer ese control político siempre lo van a utilizar como un mecanismo de campaña política para las próximas elecciones, ya sean como integrantes en el Congreso o para aspirar, si no se logra que Petro cumpla con su tiempo de mandato el 7 de agosto de 2026 y se aleje del gobierno. Posiblemente se atornilla ahí y entonces eso también le va a servir a los congresistas que se quedaron callados frente al control que les correspondía ejercer. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Considero que la canciller será llamada al Congreso en cumplimiento de su función de control por parte del Congreso para explicar cuáles eran los objetivos del improvisado viaje a la China, viaje que en ningún momento ha sido de buen recibo para los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Revisando el Facebook, entonces tenemos la participación de la doctora Sonia con lo siguiente. ¿Cuál sería la conducta del Congreso ante la firma de Colombia con la ruta de la seda? Lo que correspondería conforme a la Constitución
y a la ley quinta es que una vez la Cancillería radique el proyecto de ley aprobatoria, las comisiones segundas del Senado y la Cámara inicien el trámite legislativo. Insisto, eso es lo que se debería pasar. Pero lo que probablemente ocurra es otra cosa. El tema no pasará de discursos vacíos, trincheras ideológicas y cálculos electorales. El Congreso seguirá atrapado en el eterno duelo entre los supuestos buenos y los otros supuestos buenos. Unos que juran estar al lado o del lado correcto por apoyar al gobierno y otros que se creen salvadores solo por oponerse. No habrá análisis estructural ni debate profundo sobre lo que conviene al país. No se evaluarán los impactos estratégicos, comerciales, financieros ni diplomáticos del acuerdo con China. No se preguntará si hay garantías, contrapesos o beneficios reales. El riesgo es que el Congreso también sea una cortina de humo. Muchas gracias, mi doctora Sonia. Mi coronel Villamarín. Hemos pasado por las dos preguntas. Hoy hay una ñapa, pero es que esta es de respuesta cortica. Bueno, Esta situación incidirá en las próximas elecciones o pasará al olvido. O sea, la situación de la firma con China será un punto que incide y la respuesta es sí o no. Adelante, mi coronel. ok, próximas elecciones. Sin explicación. Ok, va para esa. Entonces, iniciamos, bueno, vamos a iniciar de acuerdo con la lista. Adelante, mi coronel Fuentes. Sí. Gracias, mi coronel. Adelante. A ver. Señora Rosalía, adelante. Sí, y ojalá. Gracias. Adelante, doctora Ethel. Perdón, no pude escuchar la pregunta. Que si esta situación con la ruta de la seda incidirá en las próximas elecciones en Colombia, ¿sí o no? Sí, Ok, gracias, mi doctora. Adelante, por favor, entonces, con su respuesta, sí o no, mi coronel Saavedra. Sí, mi coronel, y es el momento de sumarla a las 195 incumplidas por él. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Sí, ojalá sea en contra. Ok, mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Giraldo. ¿Sí o no? No incidirá en absoluto en las próximas elecciones. Ok, gracias. La doctora Sonia nos responde en el Facebook con sí. Muchas gracias, mi doctora Sonia. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. ¿Sí o no? Sí, gracias. Muchas gracias, mi coronel. Listo, mi coronel, con las tres preguntas. Bueno, coronel, Vamos con las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Muchas gracias a todos por su disciplina en el tiempo y en la dirección de las respuestas que estábamos esperando. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. bueno, muchas gracias y a todos ustedes, como siempre, nuestro agradecimiento por su cooperación, su disciplina, su madurez para contestar y sobre todo por el respeto que se mantiene en el aula entre todos. El tema, como lo dijimos, era ver los alcances de geopolítica y seguridad nacional
del bruto ingreso de Colombia a la voracidad china de la ruta de la seda. Comenzamos por hacer una descripción de qué es la ruta de la seda, cómo la están estructurando, cómo le metieron el paralelo del collar de perlas aquí por el sur, cuál es el objetivo grande estratégico de China, que ya lo hemos estudiado. Hicimos una lista de los países que están metidos allí, describimos qué es la ruta de la seda y también hicimos la claridad que no todos los países están vinculados en su totalidad, sino que los acuerdos son diferentes en algunos casos, pero todos apuntan al posicionamiento estratégico de China para el 2050. Luego vimos cuáles son las funciones del presidente de la República y explicamos muy bien que en el segundo punto le corresponde a él firmar eso, pero que el gran problema es que el Congreso de la República no ha legislado este aspecto, como muchos otros de la Constitución, y por eso es que se presentan esos vacíos y problemas. Después vimos una pequeña reflexión de lo que dijo la señora Saravia, y nos quedaron ahí un poco de palabras como raras: energética justa, no sabemos cómo será la transición energética justa, si la seguridad alimentaria que se plantea aquí es para China o para Colombia, y cuando dice reindustrializar el sector salud, pues nunca habíamos oído decir que la salud fuera una industria sin un servicio, pero bueno, sabrán por qué lo dicen. Y lo mismo lo de inteligencia artificial y infraestructura tecnológica, que es lo que van a abrir plazas para los colombianos, van a montar empresas en Colombia, no se sabe. Bueno, y dice que condiciones concesionadas. Y uno se pregunta, pues, el que pone la plata es el que pone las condiciones, ahí no hay más que hacerle. Y la cooperación no reembolsable, ¿cómo será eso? Y luego, pues, tiene el pedacito que queda sonando, es que en las zonas históricamente marginadas, pero en el plan de desarrollo que el Congreso le autorizó al señor Petro no está eso. Entonces, si no está en el plan de desarrollo, ¿a dónde lo va a incluir? Luego vimos las posiciones de algunas personas, la del señor Restrepo, que fue ministro, José Manuel Restrepo, que fue ministro y es muy activo en los medios de comunicación. Vimos también la posición de la representante de la Cámara por Alianza Verde, que era petrista a morir y poco a poco se ha ido desmarcando, la señora Catherine Miranda, y del señor Bruce McMaster, que también ha tenido sus altibajos en la relación con Petro. Creo que ambos coincidieron en cuestionar lo que ponen en peligro la industria colombiana y que China no va a tener ningún interés de comprarle nada a Colombia que no sea lo estrictamente necesario y que su balanza comercial esté totalmente inclinada para ellos. Luego volvimos a las funciones, como haciendo como un salto para ir. Hay la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que la integran los ex presidentes y ex cancilleres. Tiene unas funciones que de las que están ahí escritas, todas cabrían aquí y desafortunadamente ni los consultaron, ni los ha consultado en nada, porque nunca escuchamos que convocó la reunión de cancilleres y expresidentes para ver si rompía relaciones con Israel o no. Tampoco lo vimos que consultó con estas personas si ya definitivamente entraba a dinamizar el populismo de Juan Manuel Santos cuando le dio estatus de Estado a Palestina, ni mucho menos vimos que cuando se armó el problema con el señor Trump a comienzos de este año, ni convocó esa comisión, ni los miembros de esa comisión tampoco se manifestaron como dando a entender que allá el señor Petro hace lo que le place. Luego ya entramos a ver algo interesante, que son los pasos mínimos que contemplan los manuales de gobernanza, proyectos inclusive, que se deben tener en cuenta, pasos mínimos o etapas para poder elaborar una política de gobierno. Y lo que nos quedó la sensación aquí es que no hubo ninguno de esos pasos, por ende fue como una decisión unipersonal. Entonces, con base en eso pasamos a ver las funciones del Congreso, volvemos a funciones, como vemos, íbamos saltando una ayuda con un tema y otro con funciones para ir formando como el esquema mental, y vimos que la principal función, o una de las tres principales funciones del Congreso, es el control. Bueno, ya a partir de ahí, entonces hicimos la primera pregunta: ¿cómo interpreta usted la decisión de Petro? Entonces,
surgieron varios puntos de vista, pero la mayoría incidió en que era un desafío abierto a Estados Unidos y en segunda medida que era cortina de humo. Pero la mayoría de las respuestas estuvieron enfocadas en que más o menos de una u otra manera abarca eh, esos puntos y probablemente otros, lo cual quiere decir que sí hay una visión de conjunto del señor Petro en lo que está haciendo y que desde luego no parará en seguir tratando de llegar al caos que le facilita o que piensa él que le facilita su eternización en el poder. Al desafiar abiertamente a Estados Unidos, está generando también en los sectores, como lo dijo la señora Sarabia, porque es que él quiere trabajar por los pobres y Estados Unidos no trabaja. En cambio, China sí, es más o menos el mensaje. Pero claro, todo está por verse. Luego vino la siguiente pregunta: ¿cuál será la conducta del Congreso? Entonces también hubo varias posiciones. Una que tuvo fuerza es que no pasará nada ni con el Congreso ni con el presidente, y todo será como cortina de humo. Otra que tuvo fuerza fue que sí ejercerá la función de control, eh, porque es un papayazo que les dieron y tienen que aprovecharlo. Eh, otras posiciones fueron la de mantengamos como esa esperanza de que sí va a haber algo diferente. Y entonces, con base en esta respuesta, hicimos una de sí o no. La mayoría fue del sí, que se considera que sí va a incidir en el resultado electoral. En síntesis, lo que hemos tratado de hacer como ejercicio académico es reflexionar sin asumir posiciones radicales, sino escucharnos todos para ver cómo interpretamos o cómo percibimos lo que está pasando, y se ponen algunos puntos de reflexión y referencia, pero siempre se da la variante de otras posibilidades para que cada quien nos ayude a ir formando el concepto. Y el concepto que nos queda claro es que la institucionalidad está muy débil. Y está tan débil que mm, el presidente puede hacer todas estas patrañas y marrullas que hace y no hay forma muy clara de ponerlo en cintura. Que le hagan el control político a la señora Sarabia. Al fin y al cabo, los ministros son como los switches de la energía eléctrica, son como los fusibles. Se quema el ministro, pero el presidente se queda. El Congreso de la República o los congresistas actuales buscarán sacarle ventaja, desde luego, a esto. Pero vemos que lo más complicado de la situación, nos parece desde esta óptica, es que las instituciones no están actuando de manera coordinada e integral, sino que finalmente terminan descargándole a la Corte Constitucional los errores del Congreso. Nos explicaban aquí los constitucionalistas y los expertos que han venido, como ustedes los hemos escuchado, que el problema es que las UTL son de muy baja calidad, la mayoría, que fuera de eso, los magistrados de la Corte Constitucional asumen que ellos, la asesoría que prestarían sería muy pequeña, porque ellos trabajan sobre hechos cumplidos, no sobre supuestos. Y los congresistas tienen también su corazoncito y su lado del ego, de que nosotros somos los elegidos por el pueblo, y entonces lo que nosotros hacemos es en beneficio del pueblo, ya ellos allá que dicten la norma jurídica, sino, y ya como en el caso del señor Petro, cuando le echan para atrás algo, es que están atentando contra Colombia, porque todo lo que le nieguen a él es un atentado contra Colombia. Entonces sí vemos que las instituciones no están interactuando de manera clara, quizás por la premura con que fue hecha la Constitución del 91 y quizás por nuestro temperamento muy latino en que creemos que cada quien tiene la razón y los demás deben hacer lo que nuestro grupo dice. Con esta reflexión cerramos en el día de hoy. Mañana tendremos otras muy importantes actividades académicas y los invitamos a que nos acompañen. Por ahora, una feliz noche y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Dios y patria, feliz noche.